Hola a todos, esto es el mini de Braille. En esta ocasión veremos de manera un tanto superficial o profunda, no sé cómo lo vean ustedes, la posible razón por la cual no ha habido esa superfigura dentro del mundo de la lucha libre, tanto en México como en Estados Unidos. Esto es solo teoría mía, un pequeño análisis tomando en cuenta factores externos, no solo internos, porque como es bien sabido, el entretenimiento es un reflejo de nosotros como sociedad hasta cierto punto, pero también las cuestiones administrativas pueden afectar. Del lado de Estados Unidos podemos ver que pues WWE, que es la empresa con mayor alcance y facilidad para establecer estas figuras, durante la década pasada tuvo la política de atraer más público a nivel mundial, tanto que surgió lo que en la comunidad hispanohablante llamamos como Arabia Manía, que es una serie de pague por ver que hace en los países árabes. Digo países árabes porque no estoy seguro si es siempre en el mismo, pero siempre hace de ese lado un evento pague por ver con luchas importantes, con feudos que han ido mejorando a lo largo del tiempo. Tan es así que si antes era muy común ver esta figura del prototipo patriota americano, durante esta época no lo hubo. ¿Por qué? Porque querían atraer un público más diverso, no solo Estados Unidos, sino vamos a expandirnos por toda Europa, África, Asia. Quisieron entrar a Asia y recuerdo haber visto noticias en las que en Japón no se podían presentar porque pues, no los querían, porque el tipo de lucha era más intensa ya. Digo más era que era más intensa porque acá ya se está poniendo cada vez más intenso, ¿no? Y recordemos que en esa época el Strong Style era como que el peak en Japón, ¿no? Mientras que WWE era demasiado storytelling y los pocos que medio ejecutaban el Strong Style eran Sheamus y Cesaro y se quedaban a veces un poco cortos debido a que en ese entonces había cierta limitación con el estilo. Tenían que ser muy teatral en ocasiones. Así que la cuestión económica y social que estaba viviendo WWE no permitió generar una superestrella, ya que para generar, más bien un ídolo, ya que para generar tal figura se necesita que casi todo el público piense o consuma el producto de una sola manera. Pero como el público era tan disperso por ser de diferentes culturas y países, pues no había esta manera de pensar tan unánime que ahora casi todos tenemos con Cody, justamente porque Cody fue visto a lo largo del mundo, desde Ring of Honor hasta New Japan, picando piedra. Que sí muchos sabíamos que venía de WWE, lo vieron desde WWE, pero no venía con este afán de yo soy mejor, sino de que él venía demostrando que conoce de la historia de la industria, que conoce de las tradiciones, que le brinda tributo a la industria, que ama la industria, por lo que hizo que muchos fans, amantes o no del estilo clásico, generaran cierta empatía y cariño por la lucha libre más clásica, a tal grado
que cuando llegó a WWE todos fuimos detrás de él a apoyarlo para que completara su historia. Cosa que no desaprovecharon y dijeron, no, WrestleMania 39 no lo titulamos hasta WrestleMania 40, ya que es cambio de década, es el cierre de una década y es el inicio de una nueva era. Vamos a darle ese gran momento en WrestleMania 40. Ahora, del lado de México es una cuestión, sí está la cuestión de identidad, como en Estados Unidos, la cuestión patriota, ya que el mismo Cody es tanto un tributo como una contraposición a lo que era el sueño americano, que era su papá, por eso es, o sea, sí soy un tributo, o eso es, el apodo es un tributo al American Dream que era Cody Rhodes, digo Dusty Rhodes, pero a la vez soy rebelde y no me dejo y por eso soy la pesadilla americana. Ya no el sueño, sino la pesadilla, que le da este aire juvenil y atrevido, ¿no? En México es diferente. Durante mucho tiempo México se identificaba como un país en su mayoría católico. Por ello los personajes que más pegaron de manera más orgánica y menos manipuladora o dirigida, mejor dicho, fueron el santo y místico. Pero ¿qué pasa cuando empieza a disminuir justamente la población católica? Al igual que con WWE y el Internet y la visión que hay al respecto de consumir la lucha libre y cualquier tipo de entretenimiento, empezamos a ver más opciones. Y al disminuir la población católica y muchos se convirtieron, muchos dejaron de creer, y a ver esa dispersión social en cuanto a identidad, que el que se sentía más europeo, que porque ay, tengo parientes en Estados Unidos, en España, en otras partes del mundo, pues pasó que muchos luchadores no pegaban, no resonaban con la mayoría del público, sino que ahora más luchadores tenían más público porque era más fácil encontrar lo que a ti te gustaba. También tomemos en cuenta que durante esta década hubo un boom de la lucha extrema, sobre todo la ultraviolenta, con la llegada de DTU, los perros del mal, esas guerras con XPW y con otras promociones extremas de Estados Unidos, lo que generó que también sumado a la cuestión de la UFC y el impacto que venía trayendo el Strong Style por talento que iba y venía mucho de entre Japón y México, pues se vio esa dispersión en gustos y por lo tanto era muy difícil generar una superestrella. También recordemos que durante inicios de la década pasada hubo el fichaje de Místico por parte de WWE, lo que en mi opinión generó un miedo por parte de muchos, principalmente de los directivos del Consejo y de AAA, que a mi parecer tuvieron miedo de generar una estrella que los dejara. Y ese siento que fue su mayor error, al no saber consolidar varias estrellas y depender de solo una, en algún momento ellos empezaron a sacrificar talento. Y no, no es que los corrieran o que evitaran que crecieran, más bien al generar una superestrella utilizando la tradición entre comillas, que es la lucha de máscara contra cabelleras, es decir, sobreexplotando esto, no aprovechando los cinturones, pasó que muchos empezaron a estancar sus carreras.
mientras no tuvieran un nuevo personaje, es decir, una nueva máscara, o los que fueron rapados, que se les diera otra máscara, la única forma de que sobresalieran o se establecieran en un lugar donde pudieran tener éxito sería de dos formas. Me voy a otra empresa buscando otro, o a la competencia buscando otro personaje con otra máscara, o me voy al extranjero donde no importa si tengo una máscara o cabellera, donde no importa si la perdió o no. Y ese es, en mi parecer, un gran error, porque hoy en día solamente hay una máscara que vale lo suficiente a nivel nacional, no dentro de una empresa, que es el APAC. Y siento que en 1 o 2 años va a perder su valor porque ya va a entrar en esa recta final de que empieza a decaer, obviamente por cuestiones de edad y o sea, algo natural, empieza a decaer su nivel, que esperemos que dure más, lo que va a ser más difícil vender la victoria de quien le gane la máscara como que realmente se la ganó y no fue por la edad, como pasó con la lucha entre Roman y Taker, que al final de cuentas se sintió más decadencia por la edad del enterrador que otra cosa dentro del kayfabe hablando, porque algunos movimientos se sintieron de esa manera, ¿no? Vámonos al otro lado. Ahora, ya pasó, ya ya hablé de la máscara, ahora hablemos de la cabellera. Solo queda Rush y hasta donde recuerdo Rush se supone que está en All Elite. ¿Cuál es el problema? Para que una cabellera valga o tenga cierto prestigio, a pesar de haberla perdido, tiene que ser alguien con cierta trayectoria, como en su momento fue Chessman y hasta cierto en AAA y el Negro Casas en Consejo. Porque si se dan cuenta, el luchador que les ganaba a estos dos era como que un examen, se sentía como un examen de, mira, si gana, o sea, primero es así como que se crea la rivalidad con ellos, se va trabajando, pero en el momento en el que se pacta la lucha de apuestas es porque la gente ya los quiere y ese es el examen como para decir, aquí te quedas, este es tu momento del estrellato. ¿Qué pasa cuando ya no tienes a Chessman y al Negro Casas? Tienes que buscar a alguien más. Resulta ser que los que quedan, sus cabelleras no valen porque los rapaces son muy jóvenes o la máscara igual se las quitas muy jóvenes. Por lo que, por muy buenos que sean, no sobresalieron. Si le sumamos a que hay poco storytelling, poco manejo del kayfabe, poco manejo, pues sí del storytelling, y con el storytelling me refiero a un ring. No tanto el micro, no tanto el show de la entrada, sino los movimientos que utilizas, que los hayas hecho tú tuyos, que te adueñes de ellos, que la gente los identifique contigo, que, que se sienta que eres tú y no un luchador más genérico. Por muy bonita que sea tu máscara, por muy padre que sea tu equipo, por mucho que hagas 100,000 cosas en el escenario, si no haces que algo sea tuyo, no va a resonar con la gente. Y eso es a lo que llamo la mediocridad del luchador mexicano. Y no lo digo como algo malo, sino como un estándar. Porque México maneja un nivel de lucha muy bueno. El problema es que esta cultura de que aquí sí somos luchadores y no entender que
la manera en que das el golpe, que das una patada, en que aplicas las patadas voladoras, en que haces ciertas llaves, o sea, que no te adueñes de esa llave, que la gente vaya. Místico, gran parte de su fama se debe a la mística. O sea, que la gente sepa que vas a hacer algo, porque ya aplicaste una llave, porque ya levantaste la mano de una manera, porque hiciste algún gesto, algún ademán, que la gente se emocione porque ya sabe que viene el final de la lucha o vas a intentar terminar la lucha. Esos son los detalles a los que me refiero con storytelling. Y como no se promueve mucho acá en México, es muy difícil llegar a ese punto. Si podemos decir que en algún momento pudo haber habido alguien, pero que creo que ya no va a ser el ídolo porque está en Estados Unidos y prácticamente todo lo que lo hizo más grande fue allá. Y no lo digo de forma despectiva, sino porque no se siente tan cercano ya. Es Penta. Y véanlo así. Tomó un personaje que de manera mal manejada hizo que se generara una leyenda que es de que era un personaje maldito, que quien lo tuviera tenía el fracaso asegurado. Pero no. Este Penta lo tomó, le añadió detalles a la máscara, empezó a usar movimientos que no eran del Penta original, empezó a meter sus movimientos, empezó a meter cosas más modernas, le entró a la lucha ultraviolenta y extrema, hardcore también, que no es lo mismo las tres, como que va aumentando de nivel. Y al meter todo esto, rejuveneció el personaje, lo hizo suyo, y no solo eso, lo hizo visible a nivel mundial. ¿A qué quiero llegar? Si bien hay casos en los que el luchador hace que algo sea su propia cosecha, también tiene que ver mucho la empresa. Y es algo que deben de entender tanto en AAA como en Consejo. No todo es el luchador, también hay momentos históricos que se viven, como ya vimos con la cuestión social e histórica de, bueno, ya mencioné como la cuestión del santo y el místico, pero también hay que tomar en cuenta que como pasó con Psycho Clown, que se supone, bueno, no se supone, que es un junior también, pero, pero en un principio, si recuerdan, no era como que el más llamativo. Y digo, no en un principio como Psycho, desde que estaba en la agrupación, sino cuando empezó a estar solo. Como que en algún momento se sentía como Roman Reigns un poco forzado a las fuerzas, a tal grado que en ese momento, si se acuerdan, habían dos payasos, Pagano y Psycho, y eran como que el extremo y el luchador más clásico. Pero Psycho hasta que no pasó la victoria contra Wagner y como 1 o 2 años después fue que empezó a demostrar de que estaba hecho porque como que es un fenómeno que siento que pasa mucho, que los luchadores mexicanos luchan mejor en el extranjero que acá. No sé si tiene que ver con el sueldo, no sé si tiene que ver porque el público les exige más, no sé si tiene que ver por comodidad, tal vez todas esas cosas en mayor o menor medida dependiendo del caso, pero eso también afecta a la hora de crear un ídolo. Muchos dirán, sí vale la máscara de Psycho, sí, pero si les mencionan a Psycho
¿A ustedes les viene lucha libre mexicana en general a la cabeza o solo Triple A? ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza? Y ese es el problema. Cuando se hablaba de Místico en su época, yo no sabía ni estaba seguro. Yo recuerdo que en algún momento creo lo vi pasar por Triple A o es algún mal recuerdo mío. Pero tengo entendido que también llegó a la arena Naucalpan donde luchó con... Sí, en la arena Naucalpan donde se enfrentó a elementos del Grupo Internacional Revolución. Pero ese es el punto. Místico se siente como en su momento el santo, o sea, te lo mencionan, es lucha libre mexicana. Efecto muy extraño que pasa hasta cierto punto con Rey Mysterio en el extranjero. Lo relacionan con la lucha libre mexicana, aunque no ha luchado tanto en México, aunque la mayor parte de su carrera estuvo en Estados Unidos. Sí, empezó en Triple A, luego escaló a ECW, WCW, luego WWE, luego estuvo también en el consejo en un par de ocasiones, pero ese es el punto. ¿En qué momento dejas de relacionar un luchador con la empresa específica? Eso también tiene mucho que ver con el nivel de que tiene y que se le pueda llamar ídolo. Más allá de que si lucha o no, sino que lo relaciones en general con la lucha del país y no tanto con la empresa. Porque por mucho que digan Atlantis el ídolo de los niños o que la Parca era el ídolo de los niños, díganme cuántas veces sintieron que eran ídolos en sus nichos. O sea, eran una superestrella, tal vez se sentía a veces o se siente a veces que debieron hacer algo más en alguna otra parte, pero no se sienten tan representativo. Sí de la empresa, pero no de la lucha libre en general. Como si pasa con Místico, como pasa con el Santo, incluso Taker. A veces Taker se siente hasta más importante que WrestleMania. Han trabajado también últimamente en WrestleMania que ya no se extraña tanto que él llegue, cosa que durante la década pasada, cuantos no veíamos WrestleMania solamente por ver la lucha del Undertaker, aunque fuera un spot, aunque fuera una garra, aunque fuera solamente el hola, vengo y me voy, sintonizábamos a WrestleMania solo para ver al Undertaker. Y eso es a lo que me refiero, esos pequeños detalles que hacen resonar más al personaje que a la empresa. Y Wagner ya también está cerca, pero el problema con Wagner es la edad. Algo que juega aquí mucho en contra de muchos que podríamos decir, es que sí es ídolo, es la edad. Porque, porque cuando llegan a este punto, ya están de salida. No les quedarán más de 5 años a un nivel decente. Porque ya hemos visto leyendas que se deberían de retirar, como Ric Flair, como... Bueno, tardó en retirar, ya se retiró, pero tardó en retirarse. Mil Máscaras, El Solar, Negro Navarro creo ya está entrando igual en su recta final. Que también ahí entra otra cuestión económica en el país, pero a grandes rasgos, la cuestión de la edad y que se puedan mantener por lo menos 10 años, una década, con un buen nivel, como lo fueron Cena en los 2000 y Místico, y que su impacto no disminuya, que tal vez pueden disminuir después de cierta rivalidad, pero que es muy difícil
decir que perdieron su importancia después de ese lapso. Ese es el detalle de entre ídolo y superestrella. Porque la superestrella puede apagarse y después volver a brillar. Pero el ídolo, aunque digas, no le están dando nada importante, pero sigue teniendo ese nivel que, mm, aunque digas, está haciendo lo mismo desde hace 2 años, no se siente como que haya desaparecido, cosa que sí se siente con otras superestrellas, con otras figuras que, ay, es que no lucha hace 2 años AJ Styles. O sea, AJ Styles podríamos decir que igual porque su fama explotó ya grande, si no fuera por la edad que tiene ahorita, sí se sentiría como estaba cerca de ser ídolo. Que también el estar en una sola empresa les ayuda mucho. Porque no es lo mismo estar 10 años en una empresa en la que llegaste, aprendiste, te adaptaste, a llegué, me quité, tengo que volverme a adaptar y luego regresar porque también juega en contra de la situación de que somos diferentes públicos o aunque seamos consumidores de diferentes empresas, no buscamos siempre lo mismo en todas las empresas. O sea, ya sabemos qué nos ofrece TNA, ya sabemos qué nos ofrece Ring of Honor, ya sabemos qué nos ofrece New Japan, WWE. O sea, no esperas una celda infernal en New Japan o no esperas una ex Ultimate Match en Consejo Mundial, así como tampoco esperas una lucha de apuestas en WWE. Las ha habido, pero una lucha de apuestas a la mexicana, ¿no? Con sangre y todo eso, ¿no? Pero ese es el punto. No es posible, a menos a corto plazo, vislumbrar una posible o un posible ídolo aquí en México. Más que nada por cuestiones administrativas y la cultura que hay dentro de la lucha libre mexicana. Que los que han pisado el extranjero y han visto cómo se maneja en el extranjero, se han dado cuenta y tal vez han intentado cambiar o han intentado adaptar lo que les ha funcionado, que vean que puede funcionar acá, pero a grandes rasgos la cultura sumado a la desconexión entre promotores o directivos con los mismos luchadores evitan que se genere un ídolo. Ya hablando de manera artificial, porque de manera natural la cuestión de nuestra identidad nacional va a ser muy difícil, porque estamos tan dispersos. De por sí México es un país muy extenso y con muchos matices culturales entre estado y estado, que va a ser muy difícil que de esta manera se genere un ídolo. Si no es de manera meramente comercial por parte de las empresas, no lo va a haber. Pero esa es mi opinión. O es lo que yo he observado en estos 15 años de consumir esto. 15, casi 16 años. ¿Qué me pueden decir ustedes? Los leeré en los comentarios. No se olviden de suscribirse si les gustó, darle like y por qué no darle dislike. Sobre todo, no quiero que les den dislike porque no les gustara, sino porque están en desacuerdo. Quiero saber cuántos están de desacuerdo. El próximo episodio que intentaré hacer corto es un análisis de cómo se podría reiniciar o si es necesario reiniciar y cómo se haría Power Rangers o Assassin's Creed. Díganmelo en los comentarios.
cuál les interesa o sí escuchar mi teoría, ¿no? De cómo reiniciarían o cómo repararían estas franquicias. Obviamente esto es mero entretenimiento, no es basado en ningún rumor ni nada y es una sección que quiero iniciar. Se van a hacer las dos, pero el chiste es cuál quieren que salga primero, Power Rangers con este supuesto reinicio de Netflix o Assassin's Creed con toda esta inclusión, que quiero hablar sobre inclusión en videojuegos, pero no la inclusión política, sino en general la inclusión innecesaria de cosas dentro del juego. Y no hablo de las opciones de accesibilidad, sino más cuestiones de contenido forzado. Con contenido forzado me refiero, eh, ejemplo rápido, el alargamiento de la duración de manera artificial, obligándote a subir niveles, meter mecánicas o buscar que entre una mecánica a la de a fuerzas, o sea, lo que hace Ubisoft, de que cada juego que mete una mecánica nueva la tiene que meter a fuerzas de alguna manera, aunque lo haga mal. A eso me refiero con inclusión, porque como dice, quiere decir incluir, pero con eso me refiero a inclusión forzada en videojuegos, porque en videojuegos se habla mucho de la cuestión justamente política cuando se habla de inclusión, pero muchas veces no tomamos en cuenta los elementos que son precisamente del videojuego y que muchas veces incluyen de manera obligatoria y absurda. Y antes de extenderme, por eso digo, quieren que haga un análisis de cómo reparar o Power Rangers o reiniciar Power Rangers o Assassin's Creed. Díganmelo en los comentarios. Hasta la próxima. Yo soy Benny y eso fue el mini de Braille sobre los ídolos en la lucha libre.